Hola, buenas noches y bienvenidos al webinar del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre los mecanismos de resistencia bacteriana. Y la ventaja que han tenido las bacterias en toda la evolución de la vida en la Tierra ha sido que tienen una alta tasa de replicación, y eso permite que haya muchas especies de bacterias que puedan sobrevivir a diferentes situaciones. Y cada 20 minutos tenemos unas copias de bacterias nuevas y se van replicando rápidamente. Y para poder hacer esa replicación rápida, pues las bacterias tienen que ahorrar en ciertos procesos biológicos, como en la replicación del DNA. Y en la copia de ese DNA se pueden producir mutaciones espontáneas. No es algo que la bacteria esté previendo, sino que simplemente pasa. Y la bacteria, sus sistemas de corrección de estas mutaciones no existen o son muy primitivos, entonces la mayoría de mutaciones se van a quedar. Entonces miremos, esta bacteria de color naranja muta y su mutación genera que tenga un cambio en una enzima que metaboliza la glucosa, y eso produce que la bacteria no pueda producir energía, y entonces esta bacteria va a morir, y fue una mutación que no le sirvió para nada. Pero puede existir de forma espontánea, de forma aleatoria, esta bacteria amarilla muta, y su mutación lo que le permite es adquirir la capacidad de resistir a un antibiótico. Y esta bacteria va a estar presente en la colonia, pero cuando la persona se expone a un antibiótico, pues el antibiótico va a poder destruir todas las demás bacterias. Pero la bacteria amarilla no, ella es resistente y ella empieza a multiplicarse, a dividirse. Luego pues la colonia se va a volver a formar y vamos a tener una colonia de múltiples bacterias, tanto amarillas como azules. Y el tiempo va a pasar. Y entonces ese consumo indiscriminado de antibióticos que tienen las personas, pues van a hacer que se eliminen las bacterias azules, que las bacterias amarillas, pues, siguiendo el ejemplo del caso anterior, prevalezcan. También utilizamos antibióticos para enfermedades que no requieren antibióticos. Entonces tenemos un uso irracional de antibióticos, y esto lleva a que las bacterias vayan generando resistencia, y esto nos genera problemas en el momento de hacer los tratamientos, porque vamos a encontrar bacterias con multiresistencias. Bien, pero entonces miremos conceptos que necesitamos para entender los mecanismos de resistencia bacteriana. El primero de ellos es SIM, que significa concentración inhibitoria mínima. Aquí tenemos una bacteria, y a esa bacteria de color púrpura es sensible a un antibiótico amarillo, y vamos a decir que la concentración inhibitoria mínima de ese antibiótico amarillo es 10, por poner un ejemplo. Entonces cuando empezamos a suministrar el antibiótico empieza a entrar a la bacteria, pero solamente cuando se alcanza esa concentración inhibitoria mínima es que la bacteria va a morir. Aquí vemos, sigue siendo la bacteria de color púrpura, pero vamos a suministrar ahora un antibiótico de color rojo. Este antibiótico rojo tiene una concentración inhibitoria mínima para esa bacteria de 100. Y lo suministramos, y como vemos, pues no alcanzamos la concentración inhibitoria mínima, y esa bacteria va a sobrevivir. Pero cambiemos ahora y pensemos, esta es una bacteria dorada, y cuando suministramos el antibiótico amarillo, lo que vamos a tener es una concentración inhibitoria
de 30, y si suministramos la misma dosis que en el caso anterior, pues vemos que no alcanzamos esa concentración y la bacteria sobrevive. Pero si suministramos el antibiótico rojo, en este caso para esta bacteria dorada, la concentración inhibitoria mínima es de 5. Y entonces cuando suministramos a la dosis anterior, pues obviamente vamos a sobrepasar esa concentración inhibitoria mínima y la bacteria va a morir. Entonces la concentración inhibitoria mínima va a depender de la bacteria que se quiera eliminar y del antibiótico que se esté utilizando para dicha bacteria, y va a cambiar dependiendo del antibiótico y dependiendo de la bacteria. Ahora sí, hablemos de los mecanismos de resistencia bacteriana. Acá tenemos entonces, representado con el cuadro de color verde, el antibiótico. Y ese antibiótico va a tener una afinidad química por algunas proteínas en la bacteria. Entonces acá estamos viendo cómo ese antibiótico se une y tiene una alta afinidad, y esto es lo que nos va a producir que haya una muerte de la bacteria. Vamos a alterar la función de la fisiología bacteriana y la bacteria se va a morir. Pero podemos tener una bacteria, en este caso de color púrpura, que tiene una proteína similar, pero si tú te das cuenta la forma es diferente. Y ese antibiótico de color verde pues no puede interactuar con esta otra proteína porque es una proteína diferente, y entonces la bacteria es resistente porque no hay interacción química entre el antibiótico y la proteína bacteriana. Lo otro que puede pasar en el caso de la bacteria azul es que esta bacteria azul no posee la proteína, y entonces el antibiótico no va a tener ningún sitio donde actuar, y si no hay sitio de acción, entonces la bacteria va a ser resistente. A este mecanismo lo llamamos resistencia natural. Por otro lado, tenemos aquí esta bacteria, y por una de esas mutaciones espontáneas de las que estábamos hablando previamente, puede generar que se cambie esta proteína. Entonces ahí vemos que ya la proteína cambia su forma, cambió su color, y cuando se suministra el antibiótico, pues ese antibiótico ya no va a poder funcionar. Se pierde la afinidad química del antibiótico por la proteína y ya no está esa interacción química y no vamos a poder interactuar. Entonces la bacteria también se va a volver resistente. A este mecanismo lo llamamos cambio de la proteína blanco. ¿Sí? La proteína que era donde iba a actuar el antibiótico cambia su forma, pierde la afinidad y ya no vamos a tener esa acción del antibiótico. Lo otro que pueden presentar las bacterias son enzimas. Si ves, las proteínas azules siguen siendo las mismas, pero esta bacteria va a generar unas enzimas. Ahí las tenemos. Y cuando suministramos el antibiótico, estas enzimas van a estar encargadas de degradar al antibiótico. Entonces, como vemos, las enzimas van degradando y no vamos a alcanzar esa concentración inhibitoria mínima que se necesita. Y la bacteria, entonces, se va a volver resistente. Este mecanismo lo llamamos lisis enzimática del antibiótico. Algunos de los antibióticos van a actuar a nivel del citoplasma de la bacteria, y la bacteria tiene estas proteínas de membrana que se llaman porinas. Como su nombre lo indica, lo que forman son poros, y a través de esos poros van a entrar las moléculas del antibiótico. Y en este caso alcanzamos la concentración inhibitoria mínima y esta bacteria va a morir. Pero existen reacciones que algunas bacterias pueden hacer para evitar ser atacadas por el antibiótico.
Entonces aquí vemos el antibiótico entrando y de forma reactiva algunas bacterias pueden cerrar sus porinas. Y si se cierra ese poro, entonces el antibiótico no va a poder ingresar al interior de la bacteria. Y entonces no vamos a obtener la concentración para eliminar a la bacteria. Otro tipo de bacterias lo que hace es que toma a sus porinas y las va a endocitar. Y entonces, si no hay poros, entonces el antibiótico no puede ingresar y entonces la bacteria no se va a ver afectada por el antibiótico. Entonces acá vemos, cuando el antibiótico entra, va a haber una alerta de citotoxicidad a nivel del citoplasma bacteriano. Vamos a tener el cierre y la endocitosis de esas porinas y ya vamos a limitar la entrada del antibiótico al interior de la bacteria y entonces no alcanzamos concentración inhibitoria mínima y esta bacteria se vuelve resistente. Nuestro cuarto mecanismo de resistencia bacteriana entonces es cierre de porinas. Podemos tener unas proteínas unos transportadores que van a sacar el antibiótico. Y este mecanismo se llama bombas de flujo. Entonces el antibiótico empieza a entrar, puede entrar por las porinas, pero vamos a tener esta proteína que está funcionando y saca el antibiótico. Y el antibiótico entra y la proteína lo saca. Y de esta forma, entonces vemos cómo el antibiótico empieza a entrar, pero empieza a salir y en ningún momento alcanzamos la concentración inhibitoria mínima dentro del citoplasma de la bacteria. Y esto va a producir que la bacteria sea resistente. Este mecanismo, que es el quinto mecanismo de resistencia bacteriana, lo llamamos bombas de flujo. La E porque es hacia el exterior. Espero que te haya gustado el webinar de hoy sobre mecanismos de resistencia bacteriana. Acuérdate de registrarte en www.elprofeandres.com y sígueme en las redes sociales como el Profe Andrés Oficial. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. El próximo lunes nos volvemos a ver. Vamos a hablar de las formas farmacéuticas y la vía de administración de los fármacos. Un agradecimiento especial a las personas que han donado a través de la página web. Excelente que quieran apoyar este proyecto que estoy llevando. Y nos vemos. Feliz noche.